Bueno, hermanos, les recuerdo, esta carta es escrita a la iglesia en Roma. Pablo no ha visitado esta iglesia, tiene un anhelo de visitar la iglesia. Incluso, irónicamente, cuando Pablo al final tiene oportunidad de ir a Roma y visitar esta iglesia, es porque va a ir a ser decapitado. Él estará arrestado, llegará y será puesto a muerte por su fe, por compartir el evangelio, y todo esto obviamente en la voluntad de Dios. Pero años antes de, Pablo escribe esta carta con instrucciones a Roma, a la iglesia en Roma, y en verdad ha llegado a ser uno de los pilares incluso del evangelio de nuestra fe. De igual manera, como lo es toda la Biblia, pero en lo que es la epístola a los romanos vemos una concentración verdadera en lo que es teología sistemática, en lo que es doctrina sana, en lo que es en verdad exponer bastante teología, sana doctrina a la iglesia en Roma y por inclusividad a nosotros, por extensión, ¿verdad? También a nosotros que tenemos el privilegio de poder leer estas palabras. Siempre tenemos que entender que obviamente se escriben en un contexto. Esta carta fue escrita de una manera que los recipientes en Roma la entendieron. A nosotros simplemente nos toca tratar de interpretar y de tratar de entender 2000 años de diferencia en cultura, en lenguaje, palabras figurativas del idioma, varias cosas de ellas, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Teniendo eso en mente, nos damos rápidamente cuenta de que lo que Pablo está haciendo es en verdad dando lo que es uno de los más claros manuscritos acerca del Evangelio y lo que es el propósito de Dios en todo esto. Por eso cuando la iglesia habla acerca de la importancia del Evangelio, cuando la iglesia habla de que lo único que importa es el Evangelio, es porque nosotros lo vemos ejemplado en la Biblia. Nosotros lo vemos ejemplado en los hombres de Dios, en los profetas de Dios, en los apóstoles, que todo siempre era apuntar a Cristo nuestro Señor. Incluso en las palabras de Pablo, él con un mensaje tan simple, tan directo, menciona que lo único que él acostumbró era predicar a Cristo y crucificado. Ese es el Evangelio. No le importaba nada más que las personas entendieran la obra de Jesucristo y que pusieran su fe en ello, pusieran su fe en Cristo de igual manera para salvación. Y una de las cosas que les recuerdo que hablamos, no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las cosas que hablamos cuando estuvimos viendo esta sección, Romanos 1, versículos 16 y 17, el Evangelio, el proclamar el Evangelio, el platicar acerca del Evangelio, el explicarle a alguien el Evangelio, el exponer el Evangelio, es literalmente el poder de Dios que sale de tu boca. ¿Okay? Nosotros no estamos acostumbrados a hablar acerca de poder o X cosa, pero entendamos que la palabra es clara. Dios, mediante la proclamación de su Evangelio, restaura almas, cambia vidas, las hace nuevas, toma a un pecador que ha blasfemado en contra de él toda su vida y le es perdonado mediante el Evangelio, le es perdonado mediante el poder de Dios, para que por la eternidad entonces esta persona se pueda parar delante de Dios, justificado completamente como santo, para vivir una vida eterna con Él. Esto es el Evangelio. No es una historia, no es un cuento, es poder de Dios verdadero que transforma vidas completamente al servicio de Dios para su honra y su gloria. ¿Qué más poder? ¿Qué poder contarnos como hijos de Dios, arrebatando almas de las garras del infierno? Eso es el Evangelio, ese es el poder que tú tienes en tu boca. A la vez, si no lo cuentas, si no lo proclamas, qué robo a la humanidad, privarles el poder de Dios. En el capítulo 1 después, desde el versículo 18 hasta el final, vamos a ver entonces lo que es la depravación del hombre. Eso ustedes lo pueden leer. Del versículo 18 hasta el final del capítulo 1, Pablo nos deja saber lo que Dios ha hecho con la humanidad. La humanidad en todo acto, desde el Edén, le ha dicho a Dios: no te queremos,
no te necesitamos, queremos otras cosas. Por ende, Dios dice, ok, y nos da su espalda. Y lo que vemos entonces es de que el pecado reina, la muerte reina, la corrupción reina, lo que era una creación de Dios que Él al principio había dicho que era buena. Y ahí vemos entonces lo que pasa con la humanidad. Cuando somos nosotros soltados a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, e incluso mucho de lo que aún vemos el día de hoy, todo lo que aún vemos el día de hoy, es un resultado de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, todos en contra de Dios. En el capítulo 2, Romanos 2, vemos a un Dios imparcial. Se los leo. Romanos 2, 5 al 10. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En este capítulo, Pablo combate la idea de que una persona es salva simplemente por su nacionalidad. Pablo combate la idea de que no solo porque eres judío recibirás salvación. La idea entonces, si ustedes se acuerdan, Romanos 2, 28 y 29 se los leo, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa, es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza, la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Les aclaro una vez más. Pablo está aclarando que el que es judío no será salvo. Incluso la ley no salvará. Lo que salva es la circuncisión del corazón mediante el Espíritu. Y esto en torno simplemente es un sinónimo de ejercer fe, de estar en Cristo, de creer, ¿qué creen? El Evangelio. No hay nada que salvará a la humanidad aparte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. En Romanos 3, uno de los capítulos favoritos del mundo, nos explica Pablo de que nadie es bueno. De que todos somos culpables ante Dios. Romanos 3, del 9 al 11 dice lo siguiente, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Les aclaro brevemente por si se nos ha olvidado. Cuando Pablo menciona judío y griego, está hablando de toda la humanidad. El judío porque era el pueblo escogido de Dios, y el griego típicamente significa el resto del mundo. Los paganos, los no creyentes, tú y yo. A eso significa. Pero vean aquí cómo Pablo cita palabras de Isaías cuando Dios está hablando de que en la humanidad no hay quien lo busque, no hay quien hace el bien. Por más que nosotros queramos pensar de que una persona está haciendo lo bueno, la opinión de Dios es de que no es lo bueno verdaderamente. Tal vez es bueno a nuestro estándar, tal vez es bueno a lo que nosotros pensamos que es bueno, pero de nuevo, como yo he mencionado antes y lo volveré a mencionar, el estándar de Dios es perfección. Por ende, nadie llega ni llegará aparte de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, todos somos culpables ante Dios, y un día todos estaremos delante de Él para rendirle cuentas, como acabamos de leer en el capítulo 2. Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pablo entonces nos está diciendo, dice, ya he mencionado, no hay distinción, judío y griego, todos culpables. La ley no salvará, tu nacionalidad no te salvará. Lo que te va a salvar es el Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Y aquí él comienza su argumento de que no es nuevo. Literalmente la palabra que él usa es de que ha sido atestiguada por la ley y los profetas. Que todo el Antiguo Testamento habla acerca del Evangelio, lo que Dios haría para salvar, para redimir a almas. Disculpen. Por ende entramos en Romanos 4, cuando él comienza a usar ejemplos de padres de la fe judía. ¿Se acuerdan? Abraham, David. Romanos 4:3 dice lo siguiente: porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Aquí él está hablando de que fe siempre ha sido el requisito. La obediencia de la cual Dios requiere de todo ser humano es fe, es creer en Dios, creer en el Evangelio. Romanos 4, 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Acuérdense, el propósito es de que no hay imparcialidad, de que Dios no escoge a unos sino a otros, sino que el plan siempre fue que hubiera redención a todo el mundo, en específico a los que creen, ¿verdad? Específicamente a los que creen. Y Pablo usa a Abraham para dejarle saber que él recibe el favor de Dios, de que él recibe la justificación de Dios antes de ser circuncidado, porque incluso ese era el argumento. La circuncisión era para el judío, por ende el judío era el que era salvo, mas el argumento de Pablo es de que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. ¿Para qué? Para que fuera padre de todos los que serían gentiles que llegaran a fe, y a la vez recibió la circuncisión como el sello de que él había ejercido esa fe para todos aquellos que llegarían a ser circuncidados, para seguir ese ejemplo, para tener el mismo ejemplo, para seguir en los mismos pasos que vienen siendo ¿qué? Fe. Creer a Dios en fe. Creer el Evangelio. Después el capítulo 5 de Romanos, uno de los capítulos hermosísimos de esta epístola, donde vemos todas las bendiciones que vienen por la justificación. Incluso inmediatamente en el capítulo 5, versículo 1, entramos a entender todas estas bendiciones. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese versículo, si ustedes se acuerdan, nos dice tanto de lo que Dios ha hecho. Tú y yo, por si te es noticia nueva, éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Dios, nuestras pasiones, nuestros deseos estaban completamente en contra de Dios. Incluso nos dice Pablo que la ira de Dios colgaba sobre nosotros, y nosotros, sin Cristo, sin estar en fe, íbamos a enfrentarnos a Dios y a toda su justicia en
un combate que no vamos a ganar. Éramos enemigos de Dios. No que simplemente no nos queríamos, no que simplemente no nos conocíamos, no que simplemente no nos importaba, sino simplemente activamente en contra de Dios y sus preceptos. Enemigos de Dios. Pero en la justificación, cuando llegamos a fe mediante el Evangelio, que hemos establecido es el poder de Dios, llegamos a ser familia de Dios, adoptados hijos de Dios, ya no más enemigos. Tenemos paz para con Dios. Y si ustedes se acuerdan, no es de confundirse en la paz de Dios, sino paz para con Dios. Que ya no más hay una enemistad ahí, de que ya no está Dios en contra de nosotros, ni nosotros en contra de Dios. Hay paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos obtenido entrada por la fe a la gracia en la cual ahorita, en estos momentos, estamos fundamentados. Favor de Dios, gracia de Dios. Estamos en la posición de justificados y estamos siendo santificados y a la vez hemos hecho santos. Hemos sido hechos santos. Toda bendición por la justificación. Romanos 5, 8 al 11, algo que siempre repasamos, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ese es el poder del Evangelio, que aún cuando estábamos en contra de Dios, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Todo lo que yo acabo de explicar en Cristo Jesús, en el Evangelio, ahora somos amigos de Dios, somos familiares de Dios, seremos salvos, y esto es un hecho por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Se me hace que a Dalia no le gusta escuchar todo esto. Después llegamos a Romanos 6. Romanos 6 nos habla de que ahora ya hemos cambiado, de que ahora ya no somos, no estamos vivos nosotros para el pecado, ¿verdad? Sino que hemos muerto al pecado. Pablo nos dice que en Cristo somos sepultados y resucitados con Él. Por ende tenemos nueva vida. Ya no somos los mismos. Ya no debemos andar igual. Debe haber un cambio. Les leo Romanos 6, 12 al 14. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya toda cadena que nos ataba al pecado ha sido rota por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos esclavos al pecado, no somos esclavos ni a la condenación de la ley. Todo eso, de todo ello hemos sido nosotros liberados. Por ende, Pablo nos insta, nos urge, nos dice, nos da el llamado a vivir de una manera diferente, a vivir como si en verdad has muerto a ti mismo y has resucitado con Cristo para estar en Él. Ese es el llamado que constantemente hacemos en la iglesia. Ese es el llamado que el Evangelio constantemente nos deja saber. El Evangelio no es, sabes que ya estás limpio, gracias por venir, ahí nos vemos. No, el Evangelio es un llamado constantemente a la santidad. Has sido renovado, tu vida ha sido cambiada, tu vida ahora es diferente. El Evangelio te ha lavado, la sangre de Cristo te ha lavado, eres hecho santo y ahora estamos siendo santificados. El Evangelio inevitablemente no puede ser, a veces es la palabra incorrecta, pero no hay manera que el Evangelio pueda ser separado de buenas obras, de una vida cambiada, de una vida nueva, porque el Espíritu de Dios es el sello, igual como lo fue la circuncisión en el creyente, y por ende ese Espíritu nos cambia, nos transforma
nos alinea con la voluntad de Dios, nos alinea con su palabra. En Romanos 8 entonces, disculpen, en Romanos 7, vemos que hemos sido libres, ¿verdad?, de la condenación de la ley para cumplir la ley. ¿Okay? Ahora eso tal vez se escucha un poco extraño, pero nosotros bajo la ley, sin Cristo, seremos condenados, seremos separados eternamente de Dios. ¿Okay? Pero hemos sido libres, liberados de la condenación por nuestra desobediencia a la ley, todo con el propósito, ¿para qué? Para cumplir la ley, para que obedezcamos la ley, para que en Cristo Jesús sea nuestra obediencia. Romanos 7, 4 al 6 nos dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, ahí está por el cual morimos, ahí está por el cual fuimos resucitados, para llevar fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo de que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora ya, una vez más, la condenación de la ley no aplica, pero ahora hemos sido liberados de nuestro pecado, de las garras del pecado, a obediencia, para obedecer. Y en ese mismo capítulo nos enteramos de que va a ser una lucha por el resto de nuestras vidas, porque la carne no ha sido glorificada. El hombre interno es el renovado, el hombre interno es el que se alinea a las cosas de Dios, el hombre interno es el hombre espiritual, mas nuestra carne aún está corrompida, aún con deseos de hacer lo contrario, y vemos cómo Pablo lucha en ese capítulo con sí mismo. Romanos 8, entonces vemos la seguridad en Cristo. Por consiguiente, versículo 1, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso nos dice el versículo 1. Ya nada nos va a culpar. Ahora les aclaro, porque tal vez ustedes ahí están leyendo y dicen: no, espérate, el pastor solo leyó la mitad de ese versículo. Les aclaro que esa segunda mitad que ustedes ven, donde menciona de los que andan según el Espíritu, eso fue agregado, eso no está en los manuscritos originales. El manuscrito original simplemente menciona: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero les recuerdo, no quita nada de que hemos sido llamados a una nueva vida, no quita nada de que hemos sido llamados a andar en el Espíritu. Simplemente la promesa es la que vemos en el versículo 1. Y vemos Romanos 8, 37 a 39, donde vemos esta seguridad. Dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y les expliqué, esta es una promesa incondicional, ¿ok? Ahora, no me malentiendan, pero quiero que el punto quede claro. Esta es promesa de Dios. Si tú la crees o no, no importa, es promesa de Dios, es verdad. Nada nos va a separar, porque yo entiendo, en nuestra mente, en nuestra debilidad humana, constantemente estamos pensando: esto seguramente me separará del amor de Dios, esto seguramente me va a alejar, cuando la palabra de Dios nos dice que nada, absolutamente nada nos puede alejar. Ahora, eso no quiere decir que le vamos a soltar la rienda al pecado, eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente en esos momentos bajos en los cuales nos vamos a encontrar por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, que no te sobrelleve la voz que te dice que no eres suficiente, que te dice que Dios te ha abandonado, porque la promesa de la palabra de Dios es de que nada nos separa de su amor. Podemos vivir animados, levantarnos, sacudirnos y seguir adelante. Romanos 9, capítulo favorito de todos nuestros hermanos arminianos, la soberanía de Dios. Romanos 9 nos dice que Dios escoge a quien Él quiere escoger. Romanos 9 nos dice que Él salva a quien Él quiere salvar. Romanos 9 nos dice literalmente que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia.
Esto en torno nos deja saber que habrá ciertos individuos que no van a recibir la misericordia de Dios, que no van a ser elegidos y que no formarán parte del pueblo de Dios. Romanos 9, 14, 16 nos dice esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Uno de los versículos más poderosos en toda la Biblia, porque las personas dicen: bueno, pero es que esta persona genuinamente busca de Dios. ¿Qué es nuestra respuesta? No depende del que quiere, y no depende del que huye. No depende también de aquella persona que no quiere saber nada de Dios y constantemente vive su vida en contra de Dios, incluso es enemigo de Dios. No importa. Cuando Dios elige, Dios transforma, y su llamado no será trastornado, no será impedido. A quien Dios quiere salvar, le va a salvar. Y habrá ciertos individuos que no recibirán esa gracia. Y esta es la soberanía de Dios. Si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, no debemos nosotros tener ningún problema con ello, porque de manera simple Dios hace lo que Él quiere, hace como le place. En Romanos 10 vemos entonces lo que es el requisito para la salvación. Versículo bastante torcido, bastante malinterpretado. Romanos 10, 9 al 10 dice: porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Otros hermanos han explicado que simplemente tenemos que vocalizar nuestra fe, de que nosotros simplemente tenemos que con nuestra boca decir que aceptamos a Jesús, que creemos estas cosas. Pero aquí el apóstol es bastante claro que debe haber una fe, un creer en el corazón. Habla de una certeza, habla de una fe genuina. Y el versículo 10 lo aclara: porque con el corazón se cree para justicia. Lo que nos salva es el creer en el corazón, estar convencidos de estas verdades, creer estas verdades, y con la boca se confiesa que esto ha ocurrido. ¿Ok? Uno solo puede verdaderamente confesar el Evangelio y proclamar que hemos creído el Evangelio, porque primero internamente ha sido hecho una realidad para nosotros. En Romanos 11 vemos la salvación del remanente de Israel. 11, 25 al 27 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. De alguna manera u otra, y ya lo hablamos, yo no tengo todas las respuestas, ni voy a pretender a entender lo que Dios va a hacer con Israel, pero lo que la palabra de Dios nos dice es de que Dios una vez más se enfocará en Israel y le salvará. No estamos diciendo que todo Israel es salvo, porque la palabra no se contradice. Sabemos que tienen que ejercer fe. Por ende, de una manera u otra, los que aún tienen la oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo, Dios removerá sus escamas y lo hará. Eso es lo que vemos aquí. Y después entramos en Romanos 12. Romanos 12 es la respuesta que nos toca a ti y a mí a todas estas verdades, a todo esto que Pablo le llama misericordia. Todo lo que hemos expuesto hasta este punto, del 1 al 11, Pablo los considera como misericordias de Dios, y nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos a los otros, de los otros. De nuevo, el punto de Pablo, y hasta ahí es donde hemos llegado, en el capítulo 12. Pero el punto de Pablo es lo siguiente: por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, por todo lo que Dios ha obrado para salvarnos, para redimirnos, porque Cristo tuvo que ser torturado, porque colgó al desnudo en una cruz, desangrándose, porque Él recibió esa tortura, porque Cristo resucitó, porque Cristo ascendió. Por todas esas verdades, tu vida y la mía deben ser diferentes. No podemos creer esas verdades y seguir igual. No podemos creer esas verdades y pensar que lo correcto es entonces no importarnos y vivir igual y seguir haciendo las mismas cosas. Lo digo en una frase simple: Él entregó su vida para que nosotros se la entregáramos a Él. Esa es tu responsabilidad y la mía. Todo lo que nos pertenece, mente, corazón, fuerzas, hasta nuestra propia voluntad, es de Él. Por ende, nuestras acciones son para su gloria, nuestros comentarios son para su gloria, nuestros pensamientos son para su gloria, nuestras prioridades son para su gloria, pues todo le pertenece a Él. En el capítulo 7 y en el capítulo 1 les mencioné que somos esclavos inevitablemente, o del pecado y de Satanás, o de Cristo nuestro Señor. Nadie es libre, nadie tiene libertad. O sirves al pecado y la muerte, o a Cristo en vida eterna. No hay ninguna otra opción. Por ende, si somos esclavos de Cristo, debemos actuar como si somos esclavos de Cristo. Él nos compró, Él pagó un precio por nuestras vidas. Somos de Él. Y Pablo nos insta entonces a que vivamos de manera diferente, a que todas nuestras fuerzas, todo nuestro esfuerzo sea a rogarle a Dios y implementar los pasos necesarios para que nuestra vida cambie a lo que Él quiere que sea. Sacrificar lo necesario para entonces poder vivir de manera correcta lo más que podamos. Y todo el tiempo, hermanos y hermanas en Cristo, lucharemos en contra de la carne. La razón por la cual esto es tan difícil es por esa carne que sigue terca a servir al pecado y la muerte. Pablo entonces transiciona a dejarnos saber que todos nosotros estamos conectados, a que debe haber una humildad entre cada uno de nosotros, a que no debemos pensarnos mejor que nuestro hermano que está sentado al par de uno, sino de que todos somos iguales, de que todos tenemos valor, de que todos nos deben de importar, e incluso la palabra nos dice que todos los demás importan más que yo, para mí, de que sus necesidades son más importantes que las mías, de que todo lo que ustedes ocupan debe ser mi anhelo, mi meta en suplir todas esas cosas. Eso es lo que la palabra nos dice. Pero vivimos en un país donde constantemente nos dice que el que importa soy yo, que el que más importa soy yo, que lo que yo quiero es lo que debo conseguir, que el deseo que yo tengo es lo que debo cumplir. Pero Pablo nos dice en su palabra, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, nos dice: no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Y después él entra a explicarnos la importancia. Todos debemos de entender que todos los que formamos parte de la iglesia en Cristo somos familia. Una familia divina. Por todo lo que Cristo ha hecho
por todo lo que Él hará, nuestro pensar, nuestro actuar, todo debe ser diferente y comienza con el entendimiento de que todos los que estamos aquí estamos unidos. Estamos unidos, conectados, hermanos y hermanas en Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Todo esto es lo que estamos viendo en esta sección. Entendiendo esto, necesitamos entonces también reconocer que todos tenemos responsabilidades los unos para con los otros. No hay persona en este lugar que no tiene responsabilidad a otro en esta iglesia y en la iglesia universal. Este es el punto de Pablo. Todos hemos recibido dones de parte de Dios para usarlos en la iglesia para la edificación de tu hermano o hermana en Cristo y para gloria de Dios al hacerlo. Nuestro servicio a la iglesia es para el beneficio e edificación de tu hermano o tu hermana. De igual manera, esto es nuestro servicio a Dios. Todo conecta. Mi oración es entonces que Dios haga esto real en todos nosotros. Muchas veces decimos, ¿qué puede hacer la iglesia para mí? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué me ofrece esta iglesia a mí? Y esto es incorrecto. Que Dios nos deje ver que la pregunta que más nos debe presionar es, ¿qué ocupa la iglesia de mí? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano o a mi hermana en Cristo? ¿En qué puedo servirles? Esa pregunta debe presionarnos día tras día. Que Dios obre en nosotros.